Hola mis Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Bajilioz, dietista, coach y divulgadora, y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. Bien, en nuestro anterior vídeo nutricional hablábamos de la alimentación para la salud hormonal de la mujer, especialmente para las diferentes fases de su ciclo. Pues hoy quiero hablaros de la alimentación para la buena preparación al embarazo, tanto para ella como para él. Porque aquí cuenta la salud hormonal de cada uno de los componentes de los dos protagonistas. Y es que crear vida es trabajo de equipo. Y un embarazo empieza realmente unos 3 meses antes de concebir. La buena formación de espermatozoides y óvulos no sucede de un día para otro. Y menos aún cuando el cuerpo va a vivir un sinfín de transformaciones y cambios. Se viene una maratón hormonal. Y como toda maratón, la preparación previa es vital. Y tanto a nivel fisiológico como emocional. Así que futuros padres y madres, estad atentos y tomad nota que toca prepararse bien para gestar una nueva vida en las mejores condiciones, tal y como os merecéis. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestra misión es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Tiene todo el sentido del mundo y sin embargo no se remarca lo suficiente. Hay que cuidar y preparar el cuerpo antes de embarazarse. Nos viene un tsunami hormonal, metabólico, emocional, energético y mental. Y lo más importante, la programación de la salud de ese pequeño ser que ya va a depender de todos vuestros pasos previos a su concepción. Pasos previos en los que vamos a buscar ante todo el respetar nuestra propia fisiología, es decir, nos fijaremos en lo que comemos, si nos movemos, cómo dormimos, digerimos y nos sentimos. Es un gran momento para ya empezar a adoptar esos hábitos que te hacen bien, que te respetan y mejoran tanto a nivel físico como mental. Y así darle el mejor de los recibimientos a ese futuro bebé. Aunque no solo se trata de un recibimiento. Estos hábitos son los que van a condicionar su futura salud global a corto y largo plazo. Y por otro lado, también van a facilitar a que se conciba el embarazo en sí y a que éste transcurra de la mejor manera posible. Reducimos así posibles complicaciones, además de favorecer una buena experiencia durante el embarazo, en el parto y posparto. Debo decir también que, por supuesto, existen otros múltiples factores que no dependen de uno mismo para que todo esto también se lleve a cabo. Sin embargo, hacer lo máximo que está en nuestras manos no solo nos empodera, sino que nos tranquiliza a la hora de saber que hemos hecho todo lo que sí está a nuestro alcance. Lo que está claro es que para dar la mejor bienvenida a vuestro futuro bebé necesitáis daros primero el mejor autocuidado. Para ello, mi primera propuesta no va a ser hablaros del último superalimento o sustancia de la superfertilidad, porque sencillamente no funciona así. Se trata de un cómputo de cosas básicas, de hecho. Lo primero que se debería hacer es observarse, revisar y hacer un registro de nuestros hábitos. ¿A qué horas acostáis? ¿Dormís lo suficiente? ¿A qué hora y qué coméis y bebéis a lo largo del día? ¿Cómo digerís? ¿Cómo defecáis? Acordaros de que la microbiota, el intestino junto con el nivel de inflamación de bajo grado tienen una gran influencia en la salud reproductiva de los dos. Y en el caso de la madre, habrá que también tener en cuenta la microbiota vaginal, endometrial y bucal. De hecho, la salud bucodental es clave en la fase de preembarazo. Recientes estudios afirman que las primeras bacterias que colonizan al feto son las que provienen de la boca de la madre. Así que, queridas mías, todas al dentista ya mismito. Por otra parte, las emociones también impactan en la fertilidad de cada uno. ¿Cómo gestionáis el estrés? ¿Hay ansiedad? ¿Sí? ¿No? ¿Cada cuánto tenéis contacto con la naturaleza? ¿Cuánto ejercicio practicáis a la semana? ¿Lleváis una vida activa o sedentaria? ¿Y cómo es el ciclo de la futura mamá? ¿Tiene infecciones de orina frecuentes o candidiasis, por ejemplo? ¿Cómo están vuestras defensas e inmunidad? ¿Y los ánimos? Bien. A partir de ahí debemos saber que necesitamos apostar por una alimentación saludable y especialmente antiinflamatoria para ambos. Debe ser especialmente rica en nutrientes que aporten energía, vitalidad y mucho poder antioxidante para el buen funcionamiento del óvulo y del espermatozoide. Minerales que no pueden faltar son el magnesio, hierro, calcio, zinc y selenio, así como la vitamina Q10 y las vitaminas D, C, A y E, junto con el importantísimo ácido fólico. ¿Y dónde encontramos todo esto? Pues por ejemplo en las hojas verdes, como son las espinacas, el perejil, la kale, la acelga, alcachofa, endivia, rúcula, así como la col lombarda y todo tipo de coles. Otras verduras a potenciar son los espárragos verdes, el brócoli, las zanahorias, el tomate y pimiento rojo.
En cuanto a frutas, especialmente las antioxidantes, como el kiwi, los arándanos, las frambuesas, la granada y los cítricos. Como tubérculos a destacar el boñato y como legumbres las alubias negras y las lentejas. Aunque por supuesto la variedad es también clave para nuestra salud reproductiva, y más teniendo en cuenta que nuestras bacterias intestinales la necesitan también. Así que no dejéis de ver este otro vídeo sobre cómo alimentar nuestra microbiota aquí para acabar de completar vuestro listado. Tanto los pre como los probióticos son vitales. De ahí que el kéfir, ajo negro, chucrut y kombucha sean de interés en nuestra despensa fértil. En cuanto a granos, es preferible consumirlos enteros más que en forma de harina para aprovechar íntegramente sus nutrientes. A potenciar el arroz semi-integral local, el mijo, la avena y la quinoa. Como grasas y proteínas son grandes aliados el AOVE, el ghee, el pescado azul pequeño, las ostras, los huevos, el pollo y el pavo. También el aguacate, el cacao, las semillas de cáñamo, sésamo, lino y chía, las pipas de calabaza y las almendras y nueces. Los que ya me conocéis sabéis que considero las especias como vitales en nuestra alimentación saludable y antiinflamatoria. Así que no falten la cúrcuma ni el jengibre en vuestros platos, eso como mínimo. Otros alimentos a considerar son la clorela, hierba de trigo, maca y el açaí en polvo. Una de sus ventajas es que con poca cantidad obtenemos grandes beneficios antioxidantes, quelantes de metales pesados, además de mejorar la libido, vitalidad y fertilidad. La jalea real y el propóleo son dos otros grandes aliados de la salud y calidad ovárica. Potenciemos también una buena hidratación a través del consumo de agua, junto con algún té verde matcha, café de cereales, cúrcuma latte o infusiones de trébol rojo, ortiga y rodiola. Por otro lado, si queremos afinar nuestro cuerpo para que funcione de la mejor manera posible, además de aportarle combustible VIP, es importante también evitar tóxicos y todo lo que altere su equilibrio dentro de lo posible. De ahí el privilegiar los alimentos ecológicos y reducir el consumo de alcohol, café, pescados azules grandes, así como evitar el tabaco, las drogas y toda alimentación proinflamatoria rica en ultraprocesados y químicos. Y atención, porque también el envoltorio importa, y no solo del alimento, sino también el que nos rodea a nosotros. Las latas y los plásticos son parte de lo que llamamos los disruptores endocrinos. Son sustancias que al entrar en contacto con vuestro organismo, sea por vía alimentaria, respiratoria o táctil, pueden mimetizarse e incluso ocupar el lugar de nuestras propias hormonas naturales, lo que da pie a una alteración de nuestro propio sistema hormonal y con ello problemas de fertilidad o de desarrollo de embrión y feto, entre muchos otros problemas de salud pública general. Pero para hablaros de ellos como es debido, yo necesito otro vídeo entero para dedicárselo a ellos. Y eso es lo que haré, porque este es un tema importante que nos afecta a todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres. Mientras tanto, toca observarse, adoptar buenos hábitos y alimentar vuestra fertilidad con mucha salud y responsabilidad como buenos futuros padres que seréis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.